Vamos a ubicarnos allí en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a buscar día a día la manera de tener lo que necesitamos. ¿Verdad que sí? Nos gusta esforzarnos por trabajar para tener nuestras comodidades, por suplir las necesidades y las que no son necesidades también, ¿verdad? Y nos esforzamos por eso. Las mamás nos levantamos tempranito a alistar a nuestros niños, a hacerle su lonchera, a mantener la casa limpia, en orden, que todo esté bien acomodado. Los papás entonces salen a la calle a trabajar o en el lugar donde trabajan y se esfuerzan por proveerles a los hijos de todas las cosas. Como hijos de Dios también nos esforzamos por asistir a la iglesia, por venir a las actividades diarias, nos esforzamos quizás por participar dentro de algún ministerio, por colaborar con algo, y eso está bien. Todas estas cosas que les he nombrado está bien. Está muy bien que nos esforcemos. Está muy bien que queramos suplir las necesidades de nuestra familia. Está muy bien que nosotros, como hijos de Dios, procuremos servirle al Señor, ¿verdad? Que estemos dentro de alguna actividad, que colaboremos, que participemos. Eso está bien. Pero eso no es lo más importante. Y a veces eso lo tenemos como prioridad, pero no es lo más importante. Yo coloqué el título de esta pequeña reflexión es algo que no debe faltarle a un hijo de Dios. Como iniciaba en la introducción, yo les decía que nos afanamos porque no nos falte, por ejemplo, hay familiares, hay hombres que, por ejemplo, en su casa no puede faltar el café. Mire, puede faltar la harina, puede faltar lo que sea, pero el café no puede faltar, ¿verdad? Porque ya tienen una costumbre que en la mañana se tienen que levantar y tienen que haber café. Y así nos esforzamos por mantener algunas cosas que nosotros priorizamos y tenemos como importantes en nuestras vidas. Pero estas son cosas vanas y que quizás muchas de esas se van a acabar. Quizás al final del día de todo lo que hacemos, lo que nos queda es el cansancio. Y se nos olvide que como hijos de Dios, este algo que nos hace falta como hijos de Dios es la oración. Y muchas veces la oración la dejamos como el último, no sé, como que lo último que hacemos, o tomamos en cuenta solo cuando hay un SOS en la casa. Es decir, cuando venimos a tener una situación muy difícil, alguna emergencia, algún momento de donde necesitamos que Dios nos responda, cuando necesitamos que el Señor, así como en un chasquido de dedos, queremos que ya nos hable. Y allí nos acordamos muchas veces de la oración. Y se nos olvida que para que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio, podamos ser buenos hijos de Dios, podamos tener una vida recta, santa para Él, es necesario tener una comunión con Dios. Y la comunión con Dios no es algo de solamente venir a la iglesia, como muchas veces lo he dicho, con una Biblia debajo del brazo, levantar las manos y ya.
sino que la comunión con Dios tiene que ser una forma de vida para nosotros. Por eso es que cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo, no le hablamos de algo religioso, le hablamos de un estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque la oración en nosotros produce arrepentimiento. En la oración en nosotros produce que podemos conocer más al Señor. En la oración, que es una comunión con Dios, porque es una conversación con Dios, es donde el Señor nos habla y nos dice, por aquí no. Sí, por aquí sí. Sí lo estás haciendo bien. No, no lo estás haciendo bien. Sí, toma esa decisión. No, eso mejor no. Y a veces se nos olvida que en nosotros, en nuestro día a día, yo por ejemplo, reconozco que soy una persona que soy bastante afanosa en muchas cosas. A veces me afano con las cosas de la casa, que la casa esté perfectamente limpia, que todo esté limpio, esté ordenado, que los niños tengan la ropa, que todo esté ordenadito, limpiecito, acomodadito, ¿verdad? Y cuando veo que al final del día lo que quedo es con un agotamiento, que lo que estoy es deseando tirarme a la cama porque ya no aguanto más. Y a veces la oración es así como que gracias Señor por este día, Señor, gracias por poner en tus manos todos los hijos, amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando que lo más importante para nosotros como hijos de Dios es la comunión con Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios fracturamos esa comunión con Dios, mire, comenzamos a tener una apatía espiritual y un enfriamiento espiritual que a veces no sabemos ni qué tenemos. Ay, que ya no me provoca ir para la iglesia. Ay, no, yo mejor voy el próximo jueves, voy mejor. No, yo mejor voy mejor el próximo, no sé, en el próximo servicio voy. Ay, no, yo para este servicio no voy. Ay, no, es que me da como pereza y vamos a orar y cuando estamos orando por algo sucede que estamos orando por otra cosa que no es. O nos dormimos en plena oración, ¿verdad? Y el enemigo nos ataca allí. El enemigo nos quiere robar ese tiempo de comunión con Dios. Y muchas veces lo logra. Logra que nosotros nos quita y nos impide que nosotros oremos. Porque de repente cuando hemos decidido levantarnos a orar, de repente nos llaman por teléfono, llega un mensaje, se presentó algo, lo que sea. Cuando venimos a ver, la hora se nos pasó, es tardísimo y se nos fue el día. Y así nos levantamos y así nos vamos y así estamos. Y entonces espiritualmente comenzamos a debilitarnos. Espiritualmente entonces nuestro carácter comienza a cambiar. Antes éramos perdonadores, compasivos, misericordiosos. Y en la poca comunión con Dios nos ponemos altivos, iracundos, soberbios, perezosos, quizás criticones. ¿No le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? De repente vemos todo como que mal, como que todo está mal. Porque comenzamos a debilitarnos espiritualmente. El Señor en su palabra dijo claramente, separados de mí no van a poder hacer nada. Y la vida cristiana no es venir a la iglesia, no es estar dentro de un ministerio, no es hacer muchas cosas para Dios. Nuestra vida cristiana es vivir una vida en comunión con Dios. Y como les decía, la comunión con Dios va quitando de nosotros, va alejando de nosotros todas esas cosas feas que muchas veces no están bien delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en oración, el Señor comienza a decirnos, Elizabeth, esto no está bien. Fulanita, esto no está bien. Eso es lo que tú estás pensando, no está bien. Eso que tú estás sintiendo no está bien. Hay que cambiarlo. Entonces necesitamos como hijos de Dios despertar de ese adormecimiento en el que estamos. Vamos a buscar allí Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 6.
5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No de velar, de estar encima de un plato, no, sino de estar atentos, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, y esto es algo espiritual, sino que velemos y seamos sobrios. Es decir, que estemos atentos, que estemos apercibidos del tiempo en el que estamos viviendo. A veces olvidamos eso y creemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es normal. Es normal, y a veces decimos: ay, que eso el Señor lo dijo en su palabra, que eso iba a pasar. Y otros ignoran lo que está pasando porque no hay ese despertar, sino que hay un dormir profundo espiritual. Y a veces nos acostumbramos a ese dormir espiritual y no pasa nada. Y no hay más nada sino venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Cuando el Señor nos está diciendo: epa, iglesia, tienes que levantarte, tienes que despertarte, tienes que buscarme. ¿Sabe las cosas que a nosotros nos ha mantenido en el Señor? No es que nosotros hayamos nacido un cristiano, no es que asistamos mucho a la iglesia, sino han sido las experiencias que hemos tenido personales con Dios. Nuestras experiencias personales con Dios es la que nos han hecho saber y entender que el Señor es real, que el Señor existe, que el Señor es quien pelea por nosotros, que el Señor está presente. Pero imagínense un cristiano que lo que solamente se alimenta es de pan, y día y noche pan, y pan, y pan, y pan. Pan y agua. Imagínense que a Aarón le den puro pan y agua. No está Neida aquí para echarle broma. No, se debilita el cuerpo, ¿verdad? Hay que comer carne, ¿verdad? Pollo, ¿verdad? Verduras, frutas, para estar ¿qué? Fuertes, fortalecidos, para que cuando venga en el tiempo malo nosotros podamos estar de pie. Pero a veces como iglesia estamos alimentados de pan y agua. Pan y agua. Eso solamente el Señor le permitió a los 3 jóvenes que comieran legumbres, porque era un propósito de Dios para que todos los demás vieran el poder de Dios en ellos. Y para que todos los demás se dieran cuenta de que Él era el Rey y el Señor de su vida. Y que aunque ellos estaban comiendo banquetes y todas esas cosas, Él estaba con ellos. Dice la palabra que ellos estaban muchísimo más fuertes, más robustos, mejores en salud que los demás. Porque espiritualmente nosotros tenemos que mantener nuestro cuerpo espiritual conectados con el Señor. Porque entonces vienen los golpes y vienen esos vientos que quieren golpear nuestra casa. Y si nuestra casa no está cimentada en el Señor, se derrumba, se cae. Y no estoy hablando de caerse físicamente, sino que nuestra fe se debilita. Comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a decir: no, es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios a mí no me oye. Es que no, es que quizás Dios, no sé, le contesta a fulano, pero a mí no. Yo mejor voy a agarrar esa oración y la voy a meter en la gaveta y no voy a orar más por eso. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que están orando ya años y años y años pidiéndole al Señor un milagro por algo y de repente uno dice: ay no, Señor, yo como que no voy a dejar, ya yo voy a dejar de orar por eso, ya no vamos a orar más. ¿Verdad? A nosotros nos pasó en una ocasión, cuando estaba mi esposo y yo estábamos casados y teníamos ya como 4 años de casados, y no, nada de bebé, nada. No, ya hubo un momento que le dije: bueno, Señor, yo voy a aceptar que voy a ser una tía muy feliz. ¿Sí? Un momento yo le dije al Señor: bueno, Señor, yo voy a entender que yo voy a ser una tía feliz, pero yo te pido que tú le des hijo a mi hermana. Porque mi hermana, Keren, para los que no saben, mi hermana es Keren, ¿verdad? Keren desde niña, la ilusión siempre fue de ella ser madre, más que ser graduarse. Ella siempre, todo ella era los juegos, que ella era la mamá. Y yo decía: Señor,
Mi hermana necesita que tú le des hijos a ella. Si tú no me das a mí, bueno, Señor, yo lo voy a aceptar. Hasta que el Señor un día me confrontó y me encerró literalmente en la casa. No pude salir ese día. Mi esposo trabajaba muy lejos y no había la posibilidad de que él me trajera la llave. Yo dije, bueno, yo me voy a quedar aquí tranquila. Y fue un día de oración con el Señor, de una oración fuerte con el Señor, tan literal con Él. Y el Señor cómo me hablaba y me decía, y Él me decía, hija, en mi pueblo no hay mujer estéril. Y yo comencé a orar por mi hermana y a orar por ella. Y me decía, y ahora comienza a orar por ti. Yo comencé a orar por mí, a orar y orar. Y a pedirle perdón al Señor, porque le dije, Señor, mi fe, menguó mi fe. Y comencé a declarar palabras sobre mi vida, sobre mi descendencia, sobre mis hijos. Y así fue. Y al poco tiempo el Señor nos da la bendición de que quedamos embarazados. Por milagro del Señor. Posibilidades médicas había muy pocas. Humanamente hablando, no había muchas posibilidades de quedar embarazado. Pero Dios, al Dios que nosotros le servimos, es un Dios que hace de lo imposible lo posible. Y no me dio uno, me dio dos. Y después me dijeron, tenés que cuidarte porque pueden ser más. Hay que cuidarse, ya no se puede. Ya no podemos estar. El Señor hace como Él quiere. Pero nosotros no podemos engavetar lo que ya el Señor dijo que nos daría. Y a veces decimos, Señor, ya nosotros queremos que tú nos proveas nuestra casa propia. Y de verdad se le digo, Señor, ya he orado en chino, en árabe, en hebreo, en arameo, de todas las maneras. Señor, pero nosotros confiamos y hemos descansado. Yo ya he descansado en el Señor y le seguimos orando. Señor, sabemos que tú nos vas a dar pronto nuestra propia casa, nuestra casa propia. Y tú lo vas a hacer, a tu tiempo tú lo vas a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que fortalecernos en el Señor, como dice en su palabra, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Y creer que en el Señor hay la respuesta a eso que nosotros estamos esperando. ¿Qué estás esperando tú del Señor? ¿Ya engavetaste esa oración? ¿Te rendiste? Dijiste ya no oro más por eso. Ya que el Señor vea, no podemos perder la fe. No podemos perder las esperanzas. Miren, en el Señor tenemos que agarrarnos bien duro y agarrarnos hasta que veamos Pempe, ¿verdad? Hasta que veamos hecho, materializado eso que estamos esperando en el Señor. Amén. Y si viene de parte de Dios, el Señor lo va a cumplir y nos va a dar eso que estamos esperando. Pero tenemos, hermanos, que estar velando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes de que tenemos a un Dios que es real y que tenemos que aprender a levantar un altar de comunión con el Señor. Un altar. Y usted dirá, Dios mío, eso de altar se escucha como raro. No, es que tenemos que levantar esa oración real con el Señor, esa comunión real con el Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, tú eres mi Padre. Yo soy barro, Señor, yo soy obra de tus manos, Señor, moldéame como tú quieres. Y que no se hagan las cosas como yo quiero, que se hagan las cosas como tú quieras, al tiempo que tú quieras. Y fue tanto el milagro del Señor al respondernos por nuestros hijos que cuando en una ocasión, y ya íbamos a hacer el intento de un tercero, ¿verdad? Pues nos fuimos por un tercero. Y de esa consulta yo salí bien raspada. Me dijeron, no, tú vas a operarte. Tú no vas a otro niño, tú vas a operarte. Y dije, ay, Dios mío, Padre. Otro proceso de fuego y de prueba, ¿verdad? Y en ese proceso de fuego, de prueba, de ay, Dios mío, yo tenía la película de Mel Gibson de terror más terrorífica todos los días. Casi 6 meses en una de fe ahí fuerte. Y cuando el médico que ya me iba a operar me dijo, bueno, eso es uno de los primeros principales causas de infertilidad, la endometriosis. Bueno, vamos a tal para que planifiquemos luego el bebé. Yo le digo, ¿qué? Yo le dije, no, doctor, si yo tengo a los dos que están allá afuera, son mis hijos. No, eso no puede ser posible. Sí, ellos son míos.
Pero, y luego que a mí me operan, dice él que yo tenía más de una década con esa afección de endometriosis. O sea que humanamente era imposible, por el problema tiroideo y el problema de endometriosis, que yo pudiera quedar embarazada. Dios lo hizo. Lo hizo. Y lo hizo doble. Y después la operación me dijo, y ya estás lista. Dentro de 3 meses puedes planificar el tercero. Yo, pero mi amor, ya ahí vamos a orar, vamos a quedarnos tranquilos. Creo que ya con 2 estamos más que suficientes. Ezequiel es el que siempre llora. Siempre quiere un tercero, pero ay, Dios mío, no es fácil. ¿Qué le quiero decir? Que el Señor hace posible nuestros sueños. A Él no le importa la situación en la que nosotros estemos. Él lo único que está esperando de nosotros es que nosotros tengamos fe. Más nada. Que tengamos confianza en Él. Y Él va a hacer lo que nosotros estamos esperando. Y fíjense algo, ¿no? Y yo estaba orando por mi hermana y quedé yo embarazada primero que mi hermana. Pero Dios no se quedó solo con hacer el milagro en mí, sino también en ella. Es decir, que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer, Dios va a cumplir eso que estamos esperando. Agárrese del Señor. Mami, me acuerdo que me decía con Keren, a veces mami se le iba y se le venía la fe. Decía, bueno, como que Keren va a tener que buscarse, adoptar, ¿qué tal? Y yo le decía, mami, ya va. Estamos para atrás y para adelante. Tenemos que tener fe. No, que lo que pasa, que mami, ya el Señor dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿A echarnos para atrás? No vamos a echarnos para atrás. Vamos a confiar en el Señor, que el Señor lo va a hacer. Va a hacerlo mañana, el año que viene, pero el Señor lo va a hacer. Y eso lo va a hacer, iglesia. Lo va a hacer contigo también. Amén. En los estudios, en tu casa, en la situación en la que estés, el Señor lo va a hacer. A su tiempo Él lo va a hacer. A veces son procesos de Dios que no entendemos. Y en el momento no entendemos. Decimos, Señor, ¿pero para qué, Señor, Dios mío? Si ya yo aprendí, ya yo sé esto, lo otro. Pero a veces Dios sabe por qué permite las cosas. Amén. Él no se equivoca. Vamos a leer allí Jeremías, capítulo 33, verso 3. Versículo muy conocido por muchos. Dice el Señor en su palabra, clama a mí. ¿Qué dice? Y yo te responderé. ¿Quién va a responder? El mismo Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces no entendemos qué nos va a traer este proceso que el Señor nos está permitiendo. ¿Por qué el Señor nos está pasando por acá? Y el Señor simplemente dice, hija, clama a mí. Hijo, clama a mí, yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar y yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos? Lo imposible, lo sobrenatural del obrar de Dios. Esas son las cosas que nosotros no entendemos. No entendemos que la medicina dice una cosa que es imposible y el Señor dice, a eso es posible. En eso yo voy a obrar. En eso yo voy a decir sí. En eso yo voy a abrir puertas y caminos. Y el Señor lo va a hacer. Iglesia, el Señor lo va a hacer. No tengamos duda. Y cuando venga la duda, usted agárrese más del Señor. Señor, me está viniendo como la duda, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Después que yo tuve ese tiempo de oración con el Señor, mi fe se fortaleció al punto que uno cuando se casa, lo primero que nos dicen después al día siguiente que nos ven, preguntan esto: ¿cuándo vienen los hijos? ¿Verdad? Eso es casi la pregunta que todo matrimonio recibe una semana luego que se casan. Y cuando ya me preguntaban eso, yo decía, ¿pero para cuándo? Porque la gente cree que esas cosas son así como que soplamos y ya, no. Decía, cuando el Señor quiera, el Señor los va a traer. Cuando el Señor quiera y cuando el Señor quiso, fue que vinieron los hijos. Y vinieron por encima de cualquier circunstancia humana, médica. Vinieron porque el Señor es quien lo había prometido. Y allí se cumplió esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Amén. En Juan 15, capítulo 15, verso 5,
dice el Señor. Me fui para... Yo sé que eso lo están presentando en los monitores, pero a mí me gusta leerla aquí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. O sea que no nos queda de otra, sino agarrarnos del Señor, confiar en Él y vamos a ver lo que Él va a hacer. Amén. En la comunión con Dios, mejora nuestra relación con Él. Empezamos a conocer al Señor y a cumplir su voluntad. A través de la oración somos liberados, somos restaurados, somos salvos, somos libres de ataduras, ¿verdad? Libres de estructuras mentales a través de la oración. El enemigo no quiere que sepas esta verdad, porque él no tiene el interés de que tú crezcas espiritualmente, ni que tu comunión con Dios mejore. Él no quiere eso. Él quiere que tú te quedes bien tranquilo, que tú no ores, que tú no leas la Biblia, que tú tengas una relación muy informal con Dios. Porque, bueno, él por allá, yo por aquí, y así estamos tranquilos los dos. Y eso es lo que el enemigo procura, que tú no tengas una comunión con Dios. Porque él sabe que cuando tú tienes una comunión con Dios, tu vida cambia. Tu vida es diferente. Comienzas a ser más sensible a su voz. Comienzas a entender sus propósitos y sus planes. Amén. Vamos a leer allí 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, verso 16. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son 3 versículos y dicen 3 cosas. Uno, que siempre estemos gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. ¿Verdad? Vamos a darle gracias en todo porque sabemos que el Señor va a cumplir su propósito y va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Amén. El enemigo siempre ha buscado la manera de separarnos de Dios, usando diversos medios en este tiempo. Podemos decir 2 de esos, que es el afán y el tiempo. Usted se levanta y cuando usted viene a ver, se le fue toda la mañana. ¿Y qué hizo? Casi nada. Y otra de las cosas que el enemigo usa es el afán. Es decir, estar afanado en hacer, en que tiene que producir, en que tiene que resolver. Y se va el tiempo y se va el día. Y se quebranta y se rompe y se destruye día a día esa comunión con Dios. Nos está quitando el tiempo de esa relación con Él, de ese tiempo de nosotros sentarnos a leer su palabra, a escuchar su voz, a leer un versículo que nos quede allí en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Todo el tiempo allí. Debemos identificar el lugar en el que estamos hoy. Nuestra relación con Dios es buena. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos tener una comunión genuina con Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos levantar ese altar de oración y de comunión con Dios? Necesitamos entender, iglesia, que no se trata de servicio, sino de estar a los pies de Jesús. No se trata de estar afanadas como Marta, que andaba afanada, sino como María, allí a los pies del Maestro. Esa es nuestra prioridad. Y eso le hablo a ustedes, pero también me lo habla a mí primero. Y vamos a ver cómo el Señor día a día va a ir cambiando nuestra atmósfera en nuestro hogar, en nuestras vidas primeramente, porque el Señor comienza a hablar primero con nosotros y ya después vamos a comenzar a ver todas las cosas diferentes. Vamos a orar, vamos a ponernos de pies y vamos a orar para que sea el Señor tratando con nosotros, que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra vida, nuestro corazón, que podamos ser sensibles a su voz,
que podamos entender que separados de Él no podemos hacer nada, que lo necesitamos, día y noche lo necesitamos. Padre, te damos gracias en esta hora, buen Dios. Gracias por permitirnos, Señor, en esta noche poder estar aquí en tu casa. Nosotros te pedimos, Padre Santo, que tú despiertes en nosotros ese sentir profundo por tu presencia, Dios. Que en nosotros haya un despertar espiritual por buscar de tu presencia a través de la oración, de la lectura de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos entender que te necesitamos cada día. Que necesitamos entender que separados de ti no podemos hacer nada. Que no buscas de nosotros solamente que te sirvamos, sino que podamos estar cerca de ti, hablar contigo y tú hablar con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos ayude y que nos dé la fuerza, Dios, para seguir adelante, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas y hermanos que están aquí, Señor. Y te pido que tú puedas poner en nosotros el querer como el hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Amén.